noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Cada guerra ha tenido su propia música, pero antes del siglo XX no son muchas las canciones que han sobrevivido al paso del tiempo, cayendo en el olvido. En el último siglo no ha faltado tampoco esa banda sonora y las canciones parecen haber pervivido mejor. Entre todas ellas, la más popular quizá haya sido Lili Marleen. En agosto de 1941, Radio Belgrado, en poder del ejército alemán desde 4 meses atrás, emitía su programación para los soldados que combatían en el norte de África. Un empleado de esa emisora viajó hasta Viena para renovar la colección de discos que había quedado obsoleta. En Austria, todo lo que obtuvo fue una remesa de discos etiquetados como pasados de moda, pero entre ellos se incluía una canción titulada Lili Marleen, de la que nadie recordaba gran cosa. La versión original, grabada en 1937, estaba compuesta por el pianista Norbert Schulz, quien puso música a un poema de Hans Leib. Schulz le ofreció entonces la canción a un artista de segunda fila, Lale Andersen, que se ganaba la vida interpretando con su lánguida voz canciones marineras en Berlín. Sin ningún entusiasmo, Lale la incluyó en su repertorio, pero el público gustaba de piezas más alegres y le dispensó una acogida más bien fría, de modo que antes de 1941 apenas había vendido 700 copias. Pero en 1941 el teniente Karl-Heinz Reingen había sido destinado a la emisora de Belgrado, perteneciente a una compañía acorazada ahora en el destino libio. Había conocido la canción unos meses antes gracias a un suboficial que le había convertido en el himno oficioso de su compañía. Reingen la programó por primera vez el 18 de agosto de 1941, dedicándola a sus camaradas en el desierto, y desde entonces no dejó de sonar cada noche a la misma hora, justo antes de las 10, a modo de cierre de la programación. Incluso el general Rommel se mostró entusiasmado con la canción. Los soldados alemanes tomaron la costumbre de reunirse en torno al aparato de radio para escuchar Lili Marleen. Su éxito se debía probablemente al nostálgico acompañamiento musical de una letra que evocaba poderosamente la melancolía de una vida que ya no habría de volver. Pronto las emisoras alemanas, repartidas por las más variadas latitudes, desde el Círculo Polar hasta la frontera egipcia, pidieron el disco. De todos modos, Radio Belgrado, emisora de gran potencia, podía sintonizarse en toda Europa. El éxito fue tan formidable que llamó la atención del ministro alemán de propaganda, Joseph Goebbels, quien no pudo sino torcer el gesto. Con una canción así no se podía ganar la guerra y la retiró de la programación. El tiro le salió por la culata. En cuanto la canción fue suprimida, se acumularon las cartas de protesta que llegaban por sacos cada día a la emisora en Serbia. La avalancha fue tal que el propio ministro tuvo que echarse atrás. Porfió un tiempo, sin embargo, produciendo una versión con ritmo de marcha militar, pero el resultado fue el mismo y al final se repuso en su versión original. La emisión de la canción por Radio Belgrado también convocó junto a la radio a los soldados británicos y de la Commonwealth en el norte de África, que gustaban silbarla. Los mandos del ejército inglés, molestos porque sus hombres entonasen una canción del enemigo, reaccionaron también prohibiéndola, lo que naturalmente tampoco sirvió de nada. Tratando de evitar que sus soldados tuvieran que sintonizar las emisoras germanas para escucharla puntualmente cada noche, el ejército inglés puso en marcha una versión de la misma en inglés, emitida desde Radio El Cairo. Unos meses después, los soldados del ejército de los Estados Unidos e incluso los rusos tendrían sus propias versiones. Las habría hasta en 48 idiomas, muchas de ellas grabadas ese mismo año de 1942. También, por cierto, nuestros compatriotas de la División Azul tendrían la suya. Y tenemos la fortuna de tener hoy con nosotros a don Nico Roa, que sabe mucho de Lili Marleen. Muchas gracias, Fernando. Un verdadero placer, don Nico. Bueno, la música en la guerra, tanto para los soldados como para los civiles, es importante, pero quizá en ningún conflicto lo ha sido tanto como en la Segunda Guerra Mundial. Luego hemos visto también películas de Vietnam, donde la música era importante, pero estamos hablando aquí de un fenómeno verdaderamente mundial, de un fenómeno que abarcó a todos los países. Todos los países tuvieron, contendientes en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron su versión de Lili Marleen, en su propio idioma, naturalmente. Evidentemente, la música en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel fundamental en el frente y también en la retaguardia para galvanizar a una población sufriente o acongojada en algunos casos, en otros casos eufórica con una alta moral de guerra. Ahí está, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, estaba Vera Lynn, sí, con su canción Give It Again. Todavía vive Vera Lynn.
Todavía vive bien, pues mira, que tiene 101, 102 años. Una venerable anciana. Sí, señor. Su canción se cantaba a coro en las salas de fiesta. Por otra parte, en los Estados Unidos estaba, por ejemplo, la canción La jovial en forma, de Glenn Miller, pero el icono de la música en esa contienda, evidentemente, es Lili Marlene. Cantada por Lale Andersen, que era pues una cantante de cabaret, que no había tenido un excesivo éxito anteriormente y que, bueno, no era muy afecta precisamente al régimen, lo cual le supuso pues unos ciertos inconvenientes. Correcto. Lale Andersen era una cabaretera mediocre en el Berlín canalla de entreguerras y esta mujer pues conoció en Suiza a un productor musical que se llamaba Rolf Liebermann. Cuando Lale Andersen se hace famosa por popularizar la canción Lili Marlene, fue detenida por la Gestapo y preguntada por esta amistad con este productor judío. Evidentemente la cosa no pasó a más, aunque la BBC difundió que había sido asesinada en alguna cárcel, etc. Sí. Pero Goebbels, que era muy listo, la sacó en un noticiario y la puso a cantar Lili Marlene, con lo cual despejó totalmente las dudas. Y Goebbels, que como bien dices era muy inteligente y sabía mucho, más que nadie probablemente, de propaganda, intentó prohibir la canción sin suerte, naturalmente, porque estas cosas no se pueden parar, sin suerte precisamente basándose en que la canción tenía un tono musical y letrístico melancólico y no era precisamente una canción que evocara, digamos, las virtudes militares castrenses, sino que más bien lo hacía con la añoranza de la vida civil y de la novia que le espera a uno en la puerta de un cuartel bajo un farol, ¿no? Pero no pudo detener la marea. Ciertamente, para mí Lili Marlene es la canción de los soldados por antonomasia. La canción que refleja los sentimientos de los soldados en el frente. Hay unos alejados de todo calor humano, rodeados de muerte y desolación, y la canción habla de los sentimientos de estar al lado de una bella mujer, ¿no? Entonces esto es algo pues, que es universal a todos los hombres, a todos los soldados. Goebbels rectificó, se dio cuenta a tiempo, pero como bien dices tú, era un hombre demasiado inteligente, para lo bueno, para lo malo, pero lo era ciertamente, y no persistió en su efecto, en su empeño de censurar la canción. Por el contrario, la canción al final siguió y ello pues hasta ahora, claro. Llegó a haber versiones en ruso, en italiano, de Lili Marlene. La cantaban los soldados de, como digo, en fin, de todos los ejércitos, pero una especialmente famosa, digamos, en los soldados de la Commonwealth, una versión inglesa. Los ingleses también quisieron prohibir la canción por obvias razones, porque era la canción del enemigo y no parecía muy procedente cantar las canciones del enemigo, ¿no? Un poco complicado, pero no les sirvió tampoco para nada. Los soldados de la Commonwealth oían la radio, las emisiones de Radio Belgrado de los alemanes para poder oír Lili Marlene. Sí, vamos, Lili Marlene ya pertenecía a la intrahistoria del frente. Ya formaba parte de la cultura del frente. Entonces, los alemanes a su vez adoptaron canciones también del enemigo. Por ejemplo, ellos cantaban mucho It's a Long Way to Tipperary, sí, hombre, que es una canción, una marcha irlandesa muy, no sé, como muy jovial, como muy fuerte, ¿no? Y ello pues era casi consustancial a que estaban rozándose en el frente. La canción se cantó en todos los idiomas. Se cantó en ruso, se cantó en italiano, se cantó en español. Los divisionarios, la División Azul trajo su versión propia aquí, que se cantó durante largos años aquí en España, y la canción ha pervivido. Y bueno, pues en efecto la Commonwealth no fue ajena a ese desempeño. Y se pudo expandir además, por eso poníamos al principio, hacíamos la diferenciación entre las canciones anteriores, ¿no?, a la época que vivimos y estas del siglo XX, en la radio. La canción se difundió por la radio porque la radio desempeñó un papel importantísimo en la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando en términos puramente de civiles, no como comunicación militar, sino la radio, escuchar en la radiodifusión, el aparato de radio, y tanto en el frente como en la vida civil era pues, lo que congregaba en torno a sí pues, los noticiarios, ¿no?, la música. En Alemania había un amplísimo programa de música clásica y también de canciones militares y populares, ¿no? La radio fue el gran instrumento de comunicación en la Segunda Guerra Mundial. La radio se utilizó como arma.
Ya la radio se había demostrado su utilidad en la Guerra Civil Española cuando Queipo de Llano desde Radio Sevilla la utilizó masivamente. Pero ahora en la Segunda Guerra Mundial la radio adquirió una polivalencia extraordinaria. Desde la BBC a Rosa de Tokio. La radio se atacaba al enemigo minando a la retaguardia y también la radio se utilizó para mandar mensajes cifrados a tropas que estaban infiltradas o resistencia que había en el país. Evidentemente la radio ya se convirtió para siempre en un elemento más de la campaña. En 30 segundos, quizá hubo una cuestión importante en este asunto que jugó un papel importante, que fue el hecho de que se ha denominado la guerra sin odio, la que se libró en el norte de África entre el Eje y la Commonwealth, entre alemanes sobre todo y británicos. Quizá eso contribuyó al éxito de la canción, a que se expandiera. No existía esa barrera del odio que existía, por ejemplo, en el frente del Este. Totalmente congruente. El ejército británico brindaba a la salud de Rommel, al que admiraban. En este sentido, la guerra del norte de África tuvo unos tintes totalmente distintos de besanía y de ensañamiento que tuvo en Europa, y es congruente que se adoptaran canciones mutuamente y que ahí no tuviera los perfiles de odio que luego reviste en otros sitios. Don Nico Roa, muchísimas gracias a vosotros por su presencia esta noche, y a todos ustedes igualmente muchísimas gracias. Espero que les haya interesado y hasta mañana, si Dios quiere.